Es un gusto estar con ustedes, hermanos, que Dios nos permite la vida y qué mejor iniciar el día que pues aprendiendo un poco de su palabra. ¿Qué les parece si donde se encuentran vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo el que guíe este estudio? Dios, te damos gracias en esta hora por permitirnos estar aquí reunidos en tu iglesia, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos, Señor, a tu palabra, que el día de hoy podamos llevar esa palabra a nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a través de mí, que no sean palabras humanas, sino únicamente, Señor, aquellas que tú buscas que se instauren en cada uno de nuestros corazones. Te doy gracias por la vida de cada uno de los hermanos que han dispuesto este tiempo de llegar temprano, y te pedimos por aquellos, Padre, que vienen en camino, apresura sus pasos, guárdalos de todo peligro, de todo mal, Señor, que su camino, Señor, sea sin ningún problema. Te pedimos porque este día, Señor, sea santificado para ti, que sea un tiempo donde podamos regocijarnos en tu presencia, en donde tu palabra, Señor, sea hablada. Gracias por la vida de cada una de las familias que se congregan en el templo de alabanza Maranata, Señor, que sigamos, Señor, con esa firme y fiel doctrina. Te pido por cada uno de los congregantes, por nuestros pastores, Señor, y porque sigamos impactando en nuestra comunidad que es Celaya, en nuestro estado que es Guanajuato y en nuestro país que es México, que hoy tanta necesidad tiene de tu palabra. Hoy, Señor, más que nunca, estoy firmemente convencido, Señor, que la única salida, la única respuesta es Cristo Jesús. Ayúdanos a llevar tu palabra, Señor, cada día más. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Pues vamos a iniciar este pequeño estudio bíblico que sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes. El tema de hoy es la ley. Vamos a hablar un poco de la ley, pero específicamente no de qué puntos. Bueno, en el Antiguo Testamento, ahí nos vamos a enfocar, es donde vamos a basar este pequeño estudio bíblico, en donde, como ustedes saben, después de salir de Egipto, el pueblo de Israel se internó en el desierto. Aproximadamente 3 meses después es cuando se hace un pacto, es donde Jehová le dice a Moisés y le entrega todos estos estatutos y mandamientos. Este tema es interesante porque, al menos en lo personal, lo estaba leyendo y es muy rico, ¿no? Siempre venir a la palabra de Dios. Entonces, lo primero que me preguntaba era, bueno, ¿qué significa la palabra ley, no? Siempre iniciar. La palabra ley, haciendo un poco de recuento, dice que en 1168 es cuando se instaura esa palabra latina. Es una palabra de origen latino y que tiene 3 vertientes. La primera nos dice que es leer, la segunda vertiente nos dice que es ligar y la última es escoger. O sea, esa palabra de ley es muy rica porque encierra tres significados. 1, leer. El número 2 es escoger y el 3 es ligar o atar. Entonces, de aquí, leyendo un poco aplicado a lo que es el estudio, nos dicen que la palabra ley, como que el significado que más se le da es precisamente eso, ligar, o sea, algo ligado a nosotros. Una ley, entonces, por lo tanto, se podría decir que es ligar algo hacia ti. En este caso, una norma, por ejemplo, ligar un estatuto, ligar un decreto. Entonces, es interesante porque nos dice que esto es algo que liga al ser humano con norma y con último término a Dios. Es una norma moral del ser humano. Y al día de hoy yo me preguntaba, ¿qué fue lo que pasó con esos mandamientos? Como dato curioso, nos dice que la ley de Moisés tiene 613 preceptos, o sea, son 613 estatutos, mandatos, de los cuales 248 son afirmativos y 365 son negativos. Si quieren se los vuelvo a repetir. Dice que la ley de Moisés, lo que es el Pentateuco, mejor conocido, tiene 613 preceptos, de los cuales 248 son afirmativos y 365 son negativos. Entonces, es muy rico venir a la palabra de Dios porque me preguntaba qué fue lo que ocasionó que una de las legislaciones más ricas que en ese tiempo la humanidad tenía, pues
a lo mejor no que no haya logrado su cometido, sino que más adelante vamos a ver que hubo una distorsión por parte del pueblo de Israel y su fin como tal, que era tener una relación con Dios, pues no se logró. Pero eso no quita que esos 613 preceptos sean ampliamente de sabiduría, ¿me explico? Sean ampliamente de bendición. El problema aquí es, como vamos a ir viendo paso a paso, qué fue lo que ocasionó, qué hubo de trasfondo en esos 613 preceptos o mandamientos, que el pueblo de Israel pues se les hizo una carga o algo que no supieron cómo trabajar, ¿no? El primer punto que vamos a tocar el día de hoy es en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 2. Entonces, si me pueden acompañar, allí en Éxodo capítulo 20 y versículo 2. Bueno, para empezar, ¿qué es lo que nos dice el título de este capítulo? Nos dice los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Si se fijan, los 10 mandamientos no inician con una negación, con algo de que tú no harás, una prohibición, ¿no? Aquí es muy simple. El primer mandamiento es ese, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces aquí te está hablando de un reconocimiento, ¿no? Más que a lo mejor de una prohibición, de una bendición, no, es reconocer quién soy yo para ti. En este caso, ¿qué es lo que le dice a su pueblo? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Reconoce quién soy yo para ti, de dónde te saqué y qué posición tú ocupabas en ese lugar. ¿Sí me explico? Y hasta la actualidad, ¿no? Como que ese mandamiento nos dice mucho de nuestra vida, ¿no? Más de los que no vinimos de una casa cristiana. Entonces, si se fijan aquí, el primer punto que hay que tocar es que estos preceptos, más que un cumplimiento, más que una carga para el pueblo, era una respuesta en agradecimiento. ¿Por qué respuesta en agradecimiento? Bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imaginemos que una familia va a adoptar a un niño. Va a una casa hogar, hace el trámite, lo adopta y se lo lleva a su casa. Entonces, este ejemplo es, ¿por qué? Porque el niño ahora llega a la casa y en la mayoría de los casos, hay excepciones y todo, pero el niño se siente agradecido, ¿no? Porque de ese lugar en el que estaba, que a lo mejor no tenía padres, que él estaba huérfano, que lo habían abandonado, ahora viene a ser adoptado por una familia. Entonces, en agradecimiento a ese niño, ¿qué es lo que busca hacer? Pues obviamente respetar las reglas que haya en la casa, ¿me explico? Y es muy, muy puntual la palabra de Dios, porque investigando un poco, si ustedes recapitulan, todos conocemos la historia del pueblo de Israel, Dios no les dice, te voy a dar estas leyes y hasta que tú las cumplas vas a ser libre del pueblo de Egipto. No, si se fijan, ahí nos está hablando, ahí hay como un significado oculto, por así decirlo, que ¿qué fue primero? Su gracia, ¿me explico? O sea, su gracia lo sacó de Egipto. Y es hasta después, justamente 3 meses después, que habla con Moisés y les lee la carta, ¿no? Les dice, bueno, yo quiero hacer un pacto con ustedes, quiero, si ustedes lo obedecen, pues van a ser nación santa, nación escogida. Pero si se fijan en el tiempo que están en Egipto, no les dijo, aquí están las leyes y hasta que ustedes las cumplan van a ser libres del pueblo de Egipto. Entonces este primer punto nos habla de esta palabra muy importante, gracia, algo que no merecíamos y más sin embargo Él pues nos lo otorga, ¿sí me explico? Y entonces, por eso es muy bueno recordar este primer punto. Los mandamientos, la ley de Dios no es una carga, sino es nosotros como su pueblo, es como una respuesta de agradecimiento por lo que Él ha hecho, ¿sí me explico? Es como ese niño que ha sido adoptado, que pues creo que lo que mínimo puede hacer es respetar esas reglas que hay en la casa, ¿no? En esa casa, en ese hogar que es nuevo. Y por eso recordar que el primer mandamiento es ese, reconoce quién es Dios, ¿no? O sea, reconoce de dónde te sacó, cuál fue la posición de la que Él te sacó de Egipto. Y vamos a pasar al segundo punto. Y para aquí, el segundo punto, ya vimos que el primero era una respuesta de agradecimiento. Ahora el segundo punto nos va a hablar de la relación del pueblo de Israel conforme a ese nuevo pacto.
Para eso ocupo que vayamos a Éxodo, capítulo 19, allá atrás donde ya estábamos, en el capítulo 19, en el versículo 8. Okay. Fíjense en esta parte, ya cuando lo tengan, lo que nos dice Éxodo 19, versículo 8, y leámoslo con atención. Dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Versículos antes nos está diciendo qué es lo que habla Jehová con Moisés, que ahorita lo vamos a ver. Lo importante aquí es que hay que centrarnos en cuál fue la respuesta del pueblo de Israel, que fue ¿qué dice? Respondieron a una, o sea, una sola voz, todos, y que dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Entonces, cuando nos hablan de estos estatutos, de estos mandamientos, vimos que primero es una respuesta en agradecimiento. Vimos cómo Dios no le puso ningún impedimento al pueblo de Israel para que saliera de Egipto, sino que fue su gracia la que lo sacó con mano firme, y que el primer mandamiento que tenemos es: yo soy tu Dios, reconoce de dónde te saqué. Y ahora, si se fijan, aquí nos habla de un mismo sentir en ese instante del pueblo de Israel, que decía: sí, dice, vamos a cumplir lo que nos está diciendo. Entonces aquí, antes de pasar al siguiente punto, recordar estas dos cosas: uno que es en agradecimiento, y lo otro que nos está hablando de esa relación que poco a poco se va a ir ejerciendo con los años. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que les dijo en el versículo 4 del mismo capítulo, en Éxodo capítulo 19, versículo 4. Y vamos a leerlo con mucha atención. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y fíjense aquí, a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y en el versículo 7, si continuamos leyendo, dice que vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y pues ya dice que expuso en presencia de ellos pues todo esto. ¿Y qué fue lo que contestaron? Pues que dijeron que sí, dice, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Entonces aquí, antes, si ustedes se fijan, estos mandamientos no es nada más. Primero empieza con algo muy sencillo. Antes de decir que son mandamientos, antes todo lo resume en dos cosas: que escuchen su voz. ¿Me explico? Dice que escuchen mi voz, y un pacto. Nunca les habla así de un decálogo de leyes, no, como que todo es muy simple. Dice que escuchen mi voz y voy a hacer un pacto con ustedes. Y es bonito en este tercer punto, porque aquí nos habla de una condición en la cual hay una recompensa. Si bien no bastaba con haberlos sacado de Egipto, ahora Dios tiene planes más grandes para ellos. Les dice: van a ser ustedes mi nación santa, dice, van a ser mi nación escogida, pueblo de sacerdotes. Entonces llevamos 3 puntos. Uno, que si bien es uno en agradecimiento, que fue el primer punto. Lo segundo, que nos habla de la relación del pacto. Ahora vemos que Dios les está proponiendo como una recompensa, ¿me explico? Y entonces, pues obviamente aquí el pueblo, pues qué es lo que todos quisiéramos, ¿no? Si a ti te dan una promesa, si te dan tantos regalos, pues uno los acepta, ¿no? En ese momento y en esa etapa, después de haber sido esclavos, imagínense que a ese pueblo, en la condición en la que habían estado tantos años, se les prometa pues tan grandísimas bendiciones, pues es motivante, ¿no? Para ellos es como una forma, un nuevo inicio, una nueva forma de vivir para ellos. Entonces aquí, ¿qué es lo que decía? Es su voz y su pacto. O sea, guarda mi voz, vamos a hacer un pacto, que es lo que les está hablando. Después de esto, si pueden acompañarme por favor, aquí a Levítico 26. Del capítulo 26. Si se fijan aquí, ya vamos a empezar
a ver todos estos estatutos, todas lo que son estas leyes. Y en Levítico 26, si me pueden ayudar, ustedes díganme cuál es el título de este capítulo. Bendiciones de la obediencia. Entonces, aquí ya específicamente, pues es todo lo que les empieza a revelar, todos los estatutos, todos los decretos, y más adelante en el capítulo, en el versículo 14 ya empiezan las consecuencias de la desobediencia. ¿Sí? Y se fijan aquí cómo ya, ahora sí, en este caso ya la palabra de Dios es más clara respecto a qué sí y qué no, que era lo que les comentaba, que son 613 decretos, pero más sin embargo, o sea, recordar cómo Dios ha ido trabajando poco a poco. O sea, primero les dice eso: escucha mi voz, vamos a hacer un pacto. Y ya hasta en Levítico 26 y en Deuteronomio 28 es cuando empieza poco a poco a qué sí está bien, a qué no está bien. Y me voy a detener en este cuarto punto, porque el cuarto punto que vamos a tocar es la palabra de Dios, los estatutos, sus decretos, pues son un privilegio. A través de los años, la historia no se equivoca y nos muestra cómo, por ejemplo, el hecho de que se lavaban las manos, el hecho de que cocieran, asaran los alimentos, la carne, les evitó muchas enfermedades. ¿Me explico? Científicamente ya después se puede comprobar cómo todas esas leyes que fueron pioneras en sus tiempos, porque no lo tenían otro pueblo, porque no los tenían, esa higiene no la tenían a otras naciones. ¿Me explico? Y hasta la fecha, hasta la actualidad. Por ejemplo, cuando te habla del adulterio, cuando te habla de la fornicación, de todos estos temas a veces fuertes, pero la realidad es que el factor de riesgo para cualquier enfermedad de transmisión sexual siempre es de múltiples parejas. Entonces, ¿cómo te vas dando cuenta que el precedente que asienta Dios en estos decretos y en estos estatutos, pues es impresionante, porque es revolucionario en sus tiempos y hasta la fecha y en la actualidad pues no se equivoca? Cada uno de estos 613 estatutos, ya sean afirmativos, ya sean negativos, siguen impactando hasta el día de hoy. ¿Me explico? Siguen siendo algo que a la fecha lo único que hace lo científico es decirte estaban bien. ¿Me explico? O sea, el lavarte las manos, lo de pues no tener parejas. Por ejemplo, se ha comprobado actualmente que el virus del papiloma humano, la predisposición o el factor de riesgo más grande que existe es tener relaciones a edad, ¿cómo se dice? A temprana edad. Entonces, es por eso que cuando empiezas a leer todos estos estatutos, pues te vas dando cuenta que sí van respaldados. O sea, Dios no los da porque se le ocurrió, porque quería molestar a su pueblo, y es un amplio bagaje del cual todavía hasta la fecha pues podemos tomar uso de ellos. Por ejemplo, justamente en estas épocas que la iglesia, más bien la religión tradicional de México, que te prohíbe comer lo que es la carne roja, y te dice que comamos pues pescados y todo eso, en Levítico menciona, ya ustedes saben que el pueblo de Israel, los judíos, tienen estrictamente algunos alimentos prohibidos. Por ejemplo, la carne de cerdo, y me llamó la atención ahora que leía este versículo en Levítico, en donde te dice que no debes de comer ciertos animales del mar, específicamente, por ejemplo, lo que es el camarón, lo que es el pulpo, los ostiones. Y te das cuenta cómo la iglesia, o cómo en este caso la religión tradicional, pues dice lo contrario, ¿no? Y ya después empiezas a buscar y te das cuenta que efectivamente, o sea, estos alimentos pues realmente un aporte nutricional como tal pues no es muy bueno, ¿no? Inclusive ha habido casos en donde han estado contaminados y han generado pues muchas enfermedades. Igual con la carne de cerdo, que pues a muchos nos gusta, que pues igual, ¿no? La palabra de Dios es en este caso al pueblo de Israel, en donde les dice, ¿no? Que pues no deben de comer, y sí se respalda. Lamentablemente aquí el problema de la carne de cerdo en México es que los lineamientos sanitarios pues no son muy buenos. Entonces, aunque se cree que se regula bien, pero México es un problema de salud pública, porque sigue habiendo casos de cisticercosis, a veces no se consume bien, no la cocen bien, y pues ese es uno de los problemas.
Igual, pues el aporte nutricional, pues también no nos deja mentir, hay mejores alimentos, ¿no? Entonces, es bonito ver cómo la palabra de Dios es muy amplia y cómo tiene muchos vertientes, y lo que uno tiene que hacer es ir armando ese rompecabezas, ¿me explico? Por ejemplo, lo que yo les comentaba al principio, a mí se me hace interesante cómo primero Dios no les pone ningún impedimento para salir de la tierra de Egipto, sino que es por su gracia. Entonces ese punto es fundamental para partir, porque no les dice, ¿saben qué? Hasta que cumplan estos preceptos, ustedes van a ser libres de Egipto, es su gracia. Luego de ahí es cuando les comento que en el segundo punto, nos habla de un pacto, dice que escuchemos su voz. Entonces, justamente en Levítico 26, que era lo que habíamos visto, ¿qué dice? Las bendiciones de la obediencia, ¿no? Y luego dice las maldiciones de la desobediencia. Y a la fecha, yo creo que aquí podemos hacer mucho preámbulo. Por ejemplo, ¿qué más privilegio puede tener la palabra de Dios a la actualidad? Bueno, si se fijan, desde antes Él había prohibido, o Él nos dice en su palabra que lo del hombre con el hombre estaba mal, que Dios hizo a un hombre y a una mujer. Y a veces en la escuela, cuando me preguntan, bueno, ¿y tú qué piensas de esa situación? Yo lo que siempre les respondo y les digo, pues es que no mienten, ¿no? O sea, los números no mienten. Si tú vas a una sala de infectología, el 90% de las personas que tienen VIH son homosexuales. ¿Sí me explico? Entonces es otra confirmación más de que la palabra de Dios, sus leyes, sus estatutos y decretos son ciertos y que tienen vigencia hasta la actualidad. El problema es que poco a poco vamos a ir viendo esto, y también los invito a que sigan en ese estudio, que se tergiversa y el pueblo de Israel empieza a darle más importancia a lo exterior que a lo interno. Y vamos a empezar con este punto, que es uno de los del eje central de lo que es la ley. Se llama la obediencia verdadera. Entonces, recordando, el primero era que la ley es una respuesta en agradecimiento. El segundo, vimos cuál era la relación, se establece un pacto. El tercer punto, ya estamos hablando de recompensas, cómo la palabra de Dios les dice que van a ser su pueblo santo, que van a ser una nación escogida. Acabamos de ver que las leyes son un privilegio para nosotros porque nos dan conocimiento, nos ayudan a discernir más de la verdad. Y ahora vamos a hablar de este quinto punto, que es la obediencia verdadera. En este quinto punto quiero contarles, hace tiempo me llamó la atención, estaba leyendo una novela histórica, salud, en donde el personaje, el protagonista principal de esta historia, la historia se desarrolla en España y nos habla de que más o menos en la Edad Media, ustedes saben que pues tenían esclavos, era normal eso. Entonces el personaje principal tenía una esclava, él tenía su familia y tenía una esclava que era la que les ayudaba a preparar la comida y a cuidar a los niños. Entonces llega un momento en donde él nunca la trató mal, mas sin embargo pues en la historia te narra que esta esclava pues siempre era muy hostil con él. Pues yo imagino que es normal, o sea, a lo mejor ahorita lo vemos algo raro, pero pues nadie le gustaría ser esclavo, ¿no? Al menos en ese aspecto de pues servirle a otra persona. Entonces llega un momento de la historia en donde él ya le da su carta de libertad y pues la esclava se queda como que se impresiona, ¿no? Y ya le dice, pues sí, dice, ya, pero ¿y ahora qué? Dice, no, pues ya eres libre, dice, pues muchas gracias. Y se sorprende. Pero aquí la acción y como que el sentido de este ejemplo es porque la esclava le dice, ¿me puedo quedar con ustedes? Y se queda él, ¿pero por qué? Dice, pues ya eres libre, pues tú puedes hacer lo que tú quieras. Y le dice, pues sí, pero es que yo no tengo otro lugar a donde ir, me gustaría quedarme con tu familia y servirles, y ya no siendo tu esclava, sino por amor. Y cuando estaba leyendo este pequeño fragmento, como que en ese momento es cuando Dios me hablaba y me decía, muchas veces es lo que uno no entiende. Cuando viene Dios y te saca de Egipto, cuando viene y te libera de todas esas situaciones, bien o mal, tú eras esclavo de las pasiones, del pecado,
de todas las situaciones que cada uno de ustedes conocen. Y cuando llega Dios, Él te da eso, o sea, te dice, ¿sabes qué? Pues tú eres libre. Pero muchas veces uno no lo ve así y uno esperaría pues como que uno actuara como en ese momento la esclava, ¿no? Que dijo, ¿sabes qué? Pues yo me quedo, pero por amor a ti, ¿no? Porque Él, o sea, te ha salvado la vida. ¿Sí me explico? Porque en el lugar en el que nos encontrábamos, bien o mal, si ustedes se preguntan al día de hoy, ¿y si no hubiera venido Dios a mi vida, en dónde estaría? Y yo creo que la mayoría de nosotros no estaríamos en muy buen lugar. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? O sea, la obediencia verdadera te habla de un amor verdadero. ¿Me explico? Esa es la palabra clave de todo esto. Entonces, vamos a ir a varios versículos y quiero que pongan atención a esas palabras clave. En Levítico 26, 41. Creo que ahí estábamos, en Levítico 26, 41. Entonces, si se fijan aquí, vamos a empezar a leerlo. Dice, yo también habré andado en contra de ellos. Está hablando pues de sus enemigos. Dice, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y aquí viene esta palabra, dice, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerá su pecado. Quiero que se queden con esta palabra que dice corazón incircunciso. Vamos a ir a otro versículo, a otro libro, en Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Y es el versículo 16. Otra vez, ¿qué dice el versículo 16? Empieza, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y ya por último, vamos a ir igualmente a Deuteronomio, pero capítulo 30. Versículo 11. Vamos a leer el versículo 11, ¿les parece? Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Y el último versículo, 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. Si se fijan, aquí en estos tres versículos que hemos leído, menciona mucho el corazón. Entonces, antes de decir, no, es que eres un desobediente y debes de, has quebrantado la palabra, ¿no? Te dice, circuncidad tu corazón, porque la palabra de Dios, les digo, es muy certera. O sea, te dice de dónde está todo el problema del asunto de tu corazón. Y es el problema que a lo mejor en esos momentos y en esas etapas que estaba pasando el pueblo de Israel, pues no lo entendían, ¿no? Ellos poco a poco empezaron a... ¿Qué hacían con todas esas celebraciones, con todas estas fiestas solemnes que las ponían en primer lugar y dejaban al último lado de donde su corazón, ¿me explico? Y llega a ese punto en donde lo vamos a ver en Isaías, ¿qué es lo que les dice? O sea, ya basta de que me traigan sacrificios, de que tengan sus fiestas solemnes, dice, cuando realmente son unos desobedientes. Pero habla específicamente de eso, o sea, tú nunca vas a poder ofrecer algo que tú no tienes. En este caso, si tú no tienes ese amor hacia Dios, es obviamente que pues no van a hacer de ti el obedecer su palabra. Y por eso es lo que les digo, que la palabra de Dios es muy clara, es como muy certera. ¿Y qué te dice? Primero, ¿de dónde empieza todo? De tu corazón. ¿Qué es lo que está sembrado en tu corazón? ¿Qué es de lo que tú estás alimentando tu corazón? Por eso le dice, circuncidad su corazón. ¿Sí me explico? Y luego vamos a otros versículos, ¿qué les parece? Donde nos habla más de esta obediencia verdadera. En Jeremías, en el capítulo 24 y versículo
7. ¿Qué les dije? 20. Lo tenemos aquí. Y fíjense lo que les dice: y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Se fijan cómo esta palabra de corazón a veces uno no la ve con ese trasfondo? ¿Sí me explico? O sea, porque aquí la palabra de Dios no te dice a lo mejor, y los haré que me obedezcan, ¿no? Y que conozcan que yo soy yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí con obediencia, ¿no? No, es muy práctico y te dice corazón. Porque Dios reconoce precisamente eso, ¿no? Que luego hasta en Mateo nos dice, ¿no? ¿Cuál es tu mayor tesoro? Dice. ¿Qué es lo que está alimentando tu vida? ¿Qué es lo que se encuentra en tu corazón? Y es muy bonito ver cómo la palabra de Dios, igual, por ejemplo, ¿qué les parece si vamos a Jeremías, capítulo 32, al versículo 39? Listo. Y fíjense, otra vez lo vuelvo a mencionar. Dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Igual aquí, cuando les habla de les daré un corazón, aquí a veces he leído que lo mencionan como si fuera un trasplante, ¿no? Que les dice: te voy a dar un nuevo corazón. Cuando venimos a la presencia de Dios, cuando venimos, es lo que les digo, cuando nos saca precisamente de ese Egipto en el que nos encontrábamos, renueva todo en nuestra vida. Y quiere decir que ese corazón se lo entreguemos a Él. Y Él poco a poco va a ir sanando esas heridas y Él va a darnos ese corazón nuevo. Entonces, cuando se habla de una obediencia verdadera, que fue en este caso el declive del pueblo de Israel, es porque si bien los mandamientos no tienen la finalidad de ser una carga, pero depende mucho de la interpretación y también lo más importante, o sea, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? En este caso, el pueblo de Israel empezó como les decía, a desviar de todo eso y empezó, por ejemplo, a caer en los excesos, ¿no? En donde si bien cumplían a la perfección todos los sacrificios, todas las fiestas solemnes, si bien cumplían todos a lo mejor al pie de la letra, pero era la pregunta que les hacía Dios en ese momento: bueno, ¿y cómo está su corazón? Dice: ¿realmente me aman de corazón? Entonces, si se fijan, pues es muy amplio. Yo creo que este tema, ya después de aquí, seguir hablando de cada una de esas leyes, del por qué, pues es muy bonito, ¿no? Pero ya vamos a ir terminando. Entonces aquí igual vamos a Levítico, en Levítico 19, también aquí hay 50 mandamientos, en el capítulo 19 del libro de Levítico. Estos 50 mandamientos, en este punto, sexto punto, nos habla de que no hay una diferencia, o ustedes no van a encontrar en Levítico 19 que diga estos son para esto, no, es una lista. Nos habla de que los estatutos de Dios es un todo, ¿no? O sea, los estatutos de Dios nunca van a dejar a un lado hasta esos mínimos detalles. Entonces, por eso hasta la fecha y hasta la actualidad es algo que pues se puede seguir usando, que claro que sí tienen un respaldo y es imprescindible que uno los conozcamos, ¿me explico? Ya por último, este punto, el séptimo, nos dice que el buen corazón tiene una buena relación con Dios, pero un buen corazón inclinado precisamente a eso, a amar a Dios. Por eso es muy importante que día a día buscamos renovar nuestro entendimiento. No hagamos caso a veces de todas estas doctrinas que día a día a veces nos están ofreciendo salidas fáciles. Siempre busquemos la verdad en la palabra de Dios y siempre la estudiemos. Porque si se fijan, ¿cómo empezamos? Dijimos, el pueblo de Dios no les dio su ley y les dijo, si la cumplen, van a salir de Egipto. Fue su gracia, ¿me explico? Y es hasta después que hacen ese pacto.
Y él es claro, ¿no? Les dice a Moisés, dile al pueblo que yo quiero que escuchen mi voz y voy a hacer un pacto con ustedes. Si ustedes cumplen ese pacto, ustedes van a ser una nación santa, una nación de sacerdotes, una nación escogida. Entonces, allí, ¿qué es lo que dice el pueblo? Pues sí, dice, nosotros queremos hacer ese pacto. Y ya después vamos a ver en el versículo, vamos a ir a Isaías, al primer capítulo y al versículo 10, y vamos a ver qué fue lo que pasó. Isaías 1 del versículo 10 en adelante. Ok, vamos a empezar a leerlo y vamos a ir punto por punto. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, y ya viene la primera pregunta, dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y qué fuerte esto, ¿no? Que les dice, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y fíjense, vamos al versículo 16, ahí más adelantito. ¿Y qué es lo que les dice? Fíjense: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad la viuda. Y es muy bonita la promesa que hace aquí en el versículo 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Qué les dice? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y vamos a concluir este estudio, nada más rápido recordando, todo inició en cómo el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, que 3 meses después hicieron ese pacto, que ellos a una sola voz pues dijeron que lo iban a cumplir. Vimos que las leyes sí tienen vigencia, específicamente estas, más que nada, por ejemplo, lo que es lo de la comida a veces, lo que es pues los 10 mandamientos. Pero como conclusión, yo lo que les puedo compartir, a lo mejor en mi poquita experiencia, es que no hay que pelearnos por esas divisiones que los hombres hemos hecho a la iglesia. ¿Me explico? ¿Qué es el punto principal que tratamos? El corazón. ¿Sí me explico? Cuando uno realmente ama a Dios, cuando uno tiene ese corazón dispuesto, créanme que poco a poco todas estas situaciones vienen a ser cosas que uno va haciendo, pero precisamente por eso, por agradecimiento. O sea, nadie puede venir a implantar y decirle a otro, no, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No, o sea, el evangelio es ese: debes de buscar amar a Cristo, porque debes de reconocer que Él, en el lugar en el que tú estabas, ibas a morir, Egipto. Y es a través de esa conversión y de ese amor sincero y fiel que te va a permitir dar frutos. Nunca va a ser al revés. O sea, no puedes llegar a un árbol y tú ponerle los frutos, ponerle a lo mejor manzanas o algo. Es primero de tu corazón, que era lo que nos decía la palabra de Dios, y poco a poco tú vas a ver esos frutos. Pero si uno no es sincero, si uno está a medias, dice la palabra de Dios, si uno es tibio, nunca vas a poder tener esos frutos. Y llega un punto en donde tú maduras y te das cuenta que ya te vas a dejar de pelear por cuándo es la venida de Cristo, por todas esas teorías que a veces se tienen, y no porque no anhelemos la venida de Cristo, sino porque la prioridad para cada uno de nosotros es amar a Cristo, amar su palabra. ¿Me explico? Y eso es el meollo de esto. Esto es lo más importante de las 613 estatutos, de los 613 mandamientos de la ley mosaica, dicen. No es el hecho de si los vas a cumplir al pie de la letra o no, sino primero reconocer cómo fue todo la antesala, ¿no?
cómo Dios es primero su gracia, luego hace su pacto. Lo segundo es que sí, son de muchísima utilidad todos estos, hasta la fecha, el día de hoy no se equivocan, pero reconocer que esta obediencia es a través de un corazón dispuesto, humillado, contrito y lo principalmente sincero siempre con ese amor hacia Dios. Entonces, cuando me preguntan a veces, bueno, ¿y tú qué piensas de cuándo va a venir Cristo, si es el año que entra? Porque luego he visto que hay inclusive hasta videos en YouTube que te dan la teoría de la fecha exacta, ¿no? Y digo, mira, yo la verdad creo que lo importante es uno estar a cuentas, es amar a Dios, y créeme que Dios hasta te puede dar ese discernimiento, pero ¿de qué sirve uno enfocarse en todos esos detalles externos si el interno lo tienes mal? ¿Me explico? Si no tienes bien tu corazón. Entonces el día de hoy como que la reflexión, el estudio bíblico es precisamente eso, reconocer que todas estas leyes es necesario que las sepamos, que las comprendamos, que las leamos, pero que siempre pongamos en primer lugar, como decía Jesucristo, ¿no? Que amarás a tu Dios con todas tus fuerzas. Eso es lo que debemos de buscar, amar a nuestro prójimo. Y de aquí pues ya luego vienen más estudios que quizá primeramente Dios se nos permita compartir, en donde surgen todas estas preguntas, ¿no? Que si la ley de Moisés es vigente, si es por la gracia y todo, pero yo pienso, en mi humilde sentir, que no perdamos la esencia por la que estamos aquí, que es amar a Cristo, es precisamente compartir a más personas que tienen esta necesidad y más en estos momentos de dificultad para nuestro país, y no perder lo que les digo, o sea, no dejar que todas esas divisiones que se han hecho en la iglesia sigan afectando nuestra vida espiritual. Debemos de afianzarnos día a día en la palabra de Dios, debemos de buscar tener una lectura pues diaria, y lo más importante, convivir siempre unidos, ¿no? En armonía, que la iglesia de Cristo siga creciendo. Y yo con esto termino, hermanos. Ha sido un gusto, creo que terminamos un poquito temprano, pero ¿qué les parece si terminamos este pequeño estudio con una oración allí donde se encuentran? Dios, te damos gracias por permitirnos haber estudiado tu palabra, te damos gracias porque tus preceptos, Señor, tus mandamientos son de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, a amarte cada día más, a cumplir, Señor, y a que cada día busquemos más de tu presencia, caminar en tus caminos, Señor, y que cada día evangelicemos, que compartamos más de tu palabra, Señor, que no nos quedemos con tu palabra siendo egoístas, sino que salgamos a las calles donde hay tanta necesidad en este país, Señor, en este estado, en este municipio, que tu pueblo se afiance, que tengamos ese discernimiento, esa sana doctrina, Padre, y día a día busquemos esa perfección en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.